Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Se advierte un posible acuerdo para la aprobación de las reformas para este día. No sé si ustedes, me imagino, tienen conocimiento y qué piensan alrededor de todo eso. Rafael. Bueno, realmente las preguntas que usted y su equipo ha formulado reflejan muy bien las interrogantes que la ciudadanía se hace alrededor de un tema tan importante como es el sistema de pensiones. Yo quisiera partir, si me permiten, con una hipótesis. La hipótesis es la siguiente. Se está negociando una reforma de pensiones de espalda a los cotizantes, contribuyentes y ciudadanos. ¿Por qué se plantea esta hipótesis? Es que cuando uno escucha que los medios, incluso en su introducción, Ernesto, usted plantea la posibilidad de que se haya una negociación, un acuerdo legislativo este día. Sin embargo, no se conoce qué es lo que está atrás de ese acuerdo. Lo fundamental es el acuerdo político. Entonces, eso es algo sustantivo en el sentido de que el problema, más que fiscal, es un problema político. Sí, de y en ese sentido, la tercera pregunta que ustedes hacen, creo yo que resume la naturaleza del problema que tenemos alrededor de pensiones en El Salvador. Ok. A ver, yo creo que en efecto hay un problema real. Esta semana, más bien desde el 11 hasta más o menos el 20 de este mes, están realizando los pagos de los títulos valores SIP, que fueron los que no se pagaron en abril. Es decir, julio se está salvando con algunas dificultades, porque recordemos que se agarró de 3 gavetas. Se agarró de fondos de CEPA, fondos de ANDA y fondos de CIGEP. Entonces, costó reunir más o menos 47 millones de dólares. Ese es el pago de julio. Pero el pago que se viene es el pago de octubre y son más de 90 millones de dólares. Y ahí sí ya tenemos un problema, porque recordemos que estos fondos de pago de vencimientos de títulos SIP, el gobierno no los puso en el presupuesto. Y eso le está creando este desequilibrio de que, como no estaba en el presupuesto, no tiene la fuente y le resulta complejo pagarlo. Ahora, recordemos que el impago de abril se gestó teniendo dinero. Eso es complicado, porque recordemos que el gobierno siempre dijo que tenía recursos, o sea, tenía cómo pagar, pero no tenía la partida presupuestaria. Y para aumentar la partida presupuestaria se necesitaba simplemente un decreto ejecutivo del mismo Ministerio de Hacienda o una reforma del presupuesto, como efectivamente ocurrió. Me parece que la Asamblea es la que tiene que tomar la decisión. No Claro. le vería ningún problema a que la Asamblea Legislativa apruebe una reforma de pensiones. Como no le veo ningún problema que apruebe ningún proyecto de ley, porque es la instancia encargada de eso. Y si no se puede con 56, si no se puede con 84, pues lo que se puede con 43 se hace con 43. Eso se ha hecho toda la vida. Sí, todas las reformas que se han hecho de pensiones se han hecho en la Asamblea. La privatización se aprobó en la Asamblea. Los bonos se vendieron del 2001 al 2006 en la Asamblea Legislativa. El Frente daba los votos. El fideicomiso de pensiones lo aprobó Arena con 48 votos. Es inconstitucional. Lo aprobaron en el año 2006 con los votos del PCN y del PDC. Es inconstitucional porque endeuda al Estado y no se aprobó ese endeudamiento con 56 votos. Luego se hicieron otras reformas. La Asamblea incluso hasta modificó la tasa de interés que se le paga a las AFP por una resolución de la Sala de lo Constitucional. Desde el año 98 se han hecho como 6 o 7 reformas al sistema de pensiones y lo aprueba la Asamblea. Entonces, que haya una más, no sé cuál es el problema, porque ahí tiene que tomarse la decisión. Esta es una primera reflexión que yo haría. Segundo, yo creo que es este tema se ha debatido bastante en el país. Este tema es uno de los más discutidos a nivel nacional. El año pasado, el gobierno presentó una reforma, pasó todo el año y no se aprobó. Estamos en julio del 2017 y en la Asamblea hay una propuesta de Asafondo, hay una propuesta de Gana,
la del gobierno del año pasado, hay una de sindicato, y no sé cuántas hay. Son Y alrededor por ahí de ha 4 o pasado, 5. y por ahí ha 5 pasado un propuestas. montón de gente a dar su opinión. Ha pasado un montón de gente. Entonces, el tema está, creo yo, si hay Más un que tema, debatido, ¿tú crees? si hay un tema que ha sido debatido en el país, ha sido este. Ah, este. Entonces, debe llegar un momento donde haya una solución. Sí. Se debe aprobar algo. Ojalá que pueda ser de consenso. Pero no sabemos, ¿verdad? O sea, Una ¿tú quieres decir que el tiempo ya se acabó para poder Bueno, seguir tal vez no se ha debatiendo? acabado, tal vez no se ha acabado, pero lo que quiero decir es que ha habido bastante debate, entonces, por lo menos en los últimos 2 años. Antes no se debatía tanto. Aquí Sí. cuando se aprobó la privatización en el año 96, eso no fue objeto de un debate público. Cuando se va a la discusión técnica, lógicamente que las propuestas que tienen mejor sustento son las que van a tener mayor inclinación en términos de una aprobación en términos técnicos. La dificultad es que, por ejemplo, si se resume en 2 propuestas, en términos del sistema mixto y el término de la ISP, la dificultad es que no puede haber un Frankenstein en términos de que se van a fusionar. Eso no es cierto técnicamente. ¿Tú crees que no puede haber un no. experimento no nos puede llevar a concentrar lo mejor de cada una de ellas? No, para nada. Entonces, esa es una de las A dificultades. ver, pero ambivalente, hay aspectos que no concuerdan, pero Le voy a entiendo poner de que un- muchas son conciliables. Voy a poner ¿no? el punto central de la discusión. Sí. Bueno, si se van a respetar los ahorros de los cotizantes y la propiedad de ellos. Entonces empieza una discusión porque lo otro podría llevar a que los recursos pasen al Fondo General y se pierde Sí, el control pero ¿a de qué eso. se le llama respeto? Que no sea el Estado quien los administre. Ese Así es el respeto. Entonces, ahí es agua y aceite. Así es. Pero Entonces, si el Estado está buscando ser más rentable, pero voy a hacer un poco, Sí. ya que César no quiere entrar a ese debate. A ver, pero si el Estado quiere en algún momento volver más rentable este fondo para poder cubrir y dar una pensión más digna y garantizar, digamos, todo ese pago, es que no entonces ¿en qué tiene los cae? recursos No, es que esto es dinero. financieros. Esto es dinero. Y son recursos de su ahorro, de toda su vida. Claro. Lo que está en discusión. Entonces, son perspectivas diferentes. Es que aquí hay un error. ¿Tú estás de acuerdo en esto? No, aquí hay un error de planteamiento. Es que ninguna propuesta, ni la del gobierno, ni la del sector laboral, que coinciden en el sistema mixto, plantea que el Ministerio de Hacienda maneje los fondos, que eso vaya a la caja del Ministerio de Hacienda, al presupuesto de la nación. Plantean un No, instituto. el una sistema figura. mixto, el Nadie ha sistema dicho mixto no eso. es eso. no Nadie es ha dicho eso tampoco. No es un problema de la finanza pública, que el Estado va a administrar eso y lo va a usar para otra cosa. Es hacer lo que ya está. Es que ya el sistema mixto está, Rafael. En el año 2006, Arena, PCN y PDC decidieron que el dinero de las AFP se utiliza, una parte, ya está el 45%, para pagar pensión del sistema público. Pero antes de que llegue ese dinero al pensionado, pasa por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda se endeuda. ¿Qué es lo que se quiere hacer hoy en la propuesta del sistema mixto? Lo mismo, que se pague de ahí la pensión de esa gente, pero no como endeudamiento al Ministerio de Hacienda, sino bajo un fondo solidario, incluso que no lo administraría ni siquiera una institución pública, porque en la propuesta del gobierno se plantea crear el Instituto Nacional de Pensiones, pero quien administraría los fondos son las AFP. La AFP maneja el fondo solidario y maneja el fondo de ahorro individual. La propuesta era sobre 2 salarios mínimos, hasta 2 salarios mínimos aquí y sobre el excedente el fondo de ahorro. ¿Quién manejaba los 2 fondos? Las AFP. ¿Se pueden reestructurar los títulos a más largo plazo? Sí, pero hay que subirle la tasa, porque al final la pensión se va a afectar del ahorro y el ahorro va a crecer si la tasa es más alta. Pero si yo le pongo la misma tasa a plazo más largo, estoy reestructurando en contra del ahorrante. Lo que está proponiendo la ICP es mantener el sistema actual, el mismo sistema actual que No, fracasó. Vamos a ver. Está proponiendo, entre otras cosas, aliviar al gobierno cómo llevarse 2 cuentas de gasto, que son la de octavos del decreto 100 y pensión mínima, pasarle ese gasto a un fondo que estaría aportado por todos los cotizantes. Pero la propiedad de la cuenta y su ahorro sigue, eso se tutela, se mantiene. Bien, ¿en qué consiste el sistema mixto? El sistema mixto consiste en sincerizar lo que Arena decidió.
Arena decidió en el año 2006 que el dinero de las AFP se utiliza para pagarle pensión a 100.000 personas del sistema público. El dinero de la gente, y la gente cree, todavía la gente cree que tiene una cuenta individual. No, claro que la que tiene. solo sirve para pagar su Claro pensión. que la cuenta existe. Con perdón, y se está pagando pensión de otra gente. Con el agravante, con perdón, Rafael, con el agravante de que el Ministerio de Hacienda se endeuda. Entonces volvieron a un sistema solidario, pero perverso porque endeuda al Estado. Este es el esquema que creó Arena, con perdón. Entonces es mejor que ese dinero se utilice para pagar pensión sin endeudar al gobierno. El gobierno sigue pagando lo que debe. Eso no está en cuestionamiento. Lo que tiene que frenar su endeudamiento y acompañar esa medida de otras decisiones. Como, por ejemplo, subir la aportación patronal, bajar comisión. Quiero decir una cosa, no es cierto que el problema viene del sistema que se creó antes de la privatización. Claro que en el año 98, cuando surgieron las AFP, aquí habían 6 cotizantes por un jubilado. Hoy hay 5 cotizantes de todo el sistema por un jubilado. Habían 338 millones de reservas técnicas en el Seguro Social y en el INPE, a pesar de todo el mal manejo de los fondos que se hicieron durante 10 gobiernos anteriores a la privatización, incluyendo el de la privatización. Porque aquí se sabe que hubo corrupción en el Seguro Social y en el INPE. Y habían reservas técnicas y una relación cotizante-jubilado mejor que la que hay hoy. ¿Qué se propuso con las AFP? Pensión digna, no la hay. ¿Qué se propuso con las AFP? Ampliar cobertura. Sigue siendo el 25% de la PEA. Sistema de ahorro individual, no hay. Sostenibilidad de los fondos. Un detallito para que la población entienda, que los amigos que nos están viendo, cuál es el problema que César no quiere entender. Que hay un sistema de pensiones público, y lo vamos a poner más claro para que se logre entender. Pongamos el ejemplo de la institución de la Fuerza Armada de Pensiones, el IDFA. ¿Cuál es su situación en este momento? Ya no tiene reservas y los ingresos de cotización no alcanzan los beneficios. También el sistema no funcionó por la mala administración que hubo de los recursos y se destinaban a diferentes fines, muy diferentes a los que estaban concebidos en términos de cómo se hacía el manejo del fondo público. O sea, no es que anteriormente no había corrupción. Y ahora, un aspecto fundamental y que se ha mencionado es que se necesita aumentar las inversiones. ¿Y cómo vas a aumentar las inversiones? Generando desconfianza en términos de los ahorros del sector privado, o sea, de los trabajadores. Ese es un punto neurálgico en términos de que pongamos de que aprobaron la del sistema mixto. Yo lo veo difícil, pero pongamos que lo aprueben. Ahí va a empezar una reacción de los diferentes movimientos de los trabajadores en defensa de sus legítimos ahorros que tienen en términos de la propiedad. Va a empezar una serie de gestiones y de recursos a la Sala de lo Constitucional en términos de la violación a la Constitución. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.